Boas tardes a todos. Bienvenidos al segundo seminario que organizamos desde la Cátedra de Cronicidad de la Universidad de Santiago de Compostela durante este periodo de pandemia. Mi nombre es Montse Sánchez Agustino y pertenezco al equipo de la Cátedra de Cronicidad. Antes de comenzar, indicarles unas breves recomendaciones para que esta videoconferencia sea un éxito de organización y del buen uso de esta plataforma que nos ofrece nuestra universidad. En primer lugar, deberán tener todos el micrófono y la cámara apagados, los móviles u otros aparatos electrónicos alejados del dispositivo desde el que hagan la conexión, esto es para evitar interferencias. Las preguntas para el debate deberán hacerlas a través del chat de la reunión al que se entra desde la barra inferior que les aparece en pantalla y se abre en el lado derecho de la misma. Podrán formularlas incluso durante las intervenciones, si así lo desean. Indicarles que este seminario se grabará en vídeo con el fin de compartirlo con aquellos que no se han podido conectar por las circunstancias que fuere. El vídeo se colgará en el canal de YouTube de la Cátedra de Cronicidad. Tenemos dos hashtags que aparecen en la invitación que ustedes han recibido y que nos gustaría escribiesen en los tweets que compartan, que son #cronicidad USC. Las palabras USC van en mayúscula, es el acrónimo de nuestra universidad. Y #seminario Cátedra de Cronicidad USC, también USC en mayúscula. La Cátedra de Cronicidad estará también publicando tweets, les animamos a retuitear, a dar a me gusta, a todos estos tweets que todos generemos para compartir lo que estamos diciendo en este webinar. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Iré dándole la palabra a cada uno de los ponentes en el orden que hemos establecido y mencionaré el título de su intervención. Y no haré presentaciones curriculares, pues los expertos que hoy nos acompañan son sobradamente conocidos por todos. Y en el programa Invitación ya acompañábamos una pequeña reseña curricular de cada uno de ellos. Hoy nos acompañan el doctor Rafael Mate Sanz, socio fundador de la Organización Nacional de Trasplantes, quien ya nos acompañó en la presentación de la Cátedra de Cronicidad el pasado 13 de diciembre, que se presentó ante la Sociedad Gallega. Buenas tardes, doctor Mate Sanz. Hola, buenas tardes. Está con nosotros también el doctor Rafael Bengoa, director de SeaHealth y asesor principal técnico de la Cátedra de Cronicidad. Buenas tardes, Rafael Bengoa. Buenas tardes a todos. Y el doctor Antonio Pose, jefe de Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y director de la Cátedra de Cronicidad. Buenas tardes, doctor Pose. Hola, buenas tardes a todos. Bien, las presentaciones de nuestros expertos serán muy cortas para dar tiempo a lo más importante, que son sus preguntas y sus reflexiones, ya que ustedes son los protagonistas. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Estamos conectados desde la Universidad de Santiago de Compostela. Se siguen uniendo personas. En estos momentos hay 62 asistentes, aunque están inscritos 141 en total de toda España. Y además contamos con una representación de la sanidad portuguesa, a quienes queremos saludar expresamente en este momento. É un verdadeiro prazer telo connosco hoxe. Moitísimo obrigada. Es, por tanto, nuestra webinar internacional y multidisciplinar, ya que nos acompañan hoy profesionales de la salud, médicos de diferentes especialidades, enfermeras, presidentes de sociedades científicas, presidentes de asociaciones de pacientes, profesionales del sector farma y del sector tecnológico. Por tanto, una representación de todos los agentes que conformamos el sector salud. Bien, sin más dilación, cedo la palabra al doctor Antonio Pose, director de la Cátedra de Cronicidad, que nos hablará más allá del COVID-19. Buenas tardes, doctor Pose, y será desde el control desde la universidad en el que presentaremos las presentaciones y nos tendrán que decir, pase la siguiente diapositiva, hasta finalizar su intervención. Para empezar y hablar un poco de lo que va a ser más allá de esta pandemia, me toca un poco contextualizar lo que es la situación actual. ¿Me pones la siguiente diapositiva, ya, Monse? Sí. Bueno, realmente no hace mucho que el primer paciente se registró en España con coronavirus y días después de este caso detectado en La Gomera, pues aparece otro caso de coronavirus en Palma y a finales de febrero el virus salta a la península, se detectan ya casos en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y también en la Comunidad Valenciana. Siguiente.
Realmente han tenido que... Me pones las siguientes, sí. Gracias, Monse. Realmente han tenido que pasar, pues hemos tenido que ver pues, millones de pacientes y cientos de miles de muertes para llegar a conocer realmente claramente las características clínicas y epidemiológicas de esta enfermedad, ¿no? La detección a través del exudado nasofaríngeo o la PCR justo en el momento en el que el paciente se hace sintomático, porque es ahí donde el test es realmente sensible y que sabemos que cuando no hay síntomas la sensibilidad es menor. Es un test específico, pero que tiene la sensibilidad cuando el paciente tiene clínica. Luego, al cabo de una semana de padecer la enfermedad, se desarrollan los anticuerpos. Primero la IgM, pero casi a la par la IgG. La IgM desaparece a las semanas. La IgG no sabemos cuánto tarda en desaparecer, pero sabemos que por lo menos más de 41 días sí que permanece y también que sus niveles elevados se correlacionan con la presencia de anticuerpos neutralizantes. ¿Cuánto tiempo dura esta inmunidad? Todavía tampoco lo sabemos, es otra cuestión por resolver. Siguiente. ¿Por qué en España ha crecido de forma tan espectacular la pandemia en tan pocos meses? Bueno, primero quizás como en todos los países, las buenas comunicaciones, la causa de la globalización, las aglomeraciones, ha sido claramente diferente la extensión de la pandemia, la difusión en las grandes y en las pequeñas ciudades, en el medio urbano, en el medio rural y en los distintos niveles también socioeconómicos. La edad avanzada de nuestra población, sin duda, y la cronicidad. El hacinamiento de la población de edad avanzada, grandes centros sociosanitarios con numerosos residentes compartiendo espacios comunes. Esto ha sido uno de los sitios más atacados por la pandemia y quizás había que añadir un retraso en las medidas agresivas para atajar la pandemia. Medidas tan agresivas como el confinamiento domiciliario y proteger desde el principio al colectivo más frágil. En este sentido, podríamos hacer pues, una crítica a la coordinación entre técnicos con políticos y políticos nacionales, probablemente con políticos autonómicos. Siguiente. De todas formas, hay que decir que los resultados no han sido tan malos con todo. Menos del 15% de la población de Madrid y de Barcelona como ciudades o de las ciudades o comunidades más afectadas, frente a comunidades como la nuestra, como Galicia, menos de un 2% de personas que han tenido realmente contacto con el virus. Realmente uno se puede preguntar si con estos resultados las medidas que se han utilizado no han sido demasiado drásticas. En este sentido, hay críticos que contemplan que tal vez el desconocimiento y el miedo a lo desconocido generaron medidas muy drásticas de forma generalizada, a lo mejor no había que generalizarlas de esta forma, medidas que por supuesto contuvieron esta parte de la pandemia, la parte sanitaria, pero que sin duda agravarán las consecuencias de la otra parte, que es la parte socioeconómica que estamos ya empezando a vivir y hoy mismo al escuchar la radio, leer la prensa, pues veíamos el comienzo de lo que es esta parte tan importante de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo, que sabéis que depende de la Organización Mundial de la Salud, espera una caída en los próximos meses de más del 10% del empleo a nivel mundial. El Centro de Investigación de Política Económica americano, con sede en Washington, calcula que un 1% de caída en el empleo genera un aumento del 2% de las enfermedades crónicas. Por tanto, estamos hablando de un incremento aproximado de más del 20% de las enfermedades crónicas en la población general. Siguiente. La cronicidad está estrechamente relacionada con esta pandemia. Sabemos que existen una serie de factores de riesgo asociados a una mayor morbilidad y también mortalidad. Uno de ellos, por supuesto, es la edad, pero otros son las más importantes y las más prevalentes enfermedades crónicas. Enfermedades como enfermedades cardiovasculares, EPOC, asma, etcétera. Y había que hacer un pequeño apunte con estos dos últimas iconos que aparecen en la diapositiva, la parte genética y los fármacos. En la genética, decir que hay personas muy mayores, muy crónicas y que sin embargo pasan la enfermedad de una forma con un curso muy leve, un curso clínico muy leve, incluso familias que realmente pasan la enfermedad sin enterarse, como hemos visto, y otras familias que tienen, incluso estando sanas y siendo jóvenes, tienen evoluciones clínicas realmente graves.
El otro punto, en este sentido se está trabajando, sabemos que hay un estudio a nivel internacional que está en marcha y que desde Santiago está liderando también Ángel Carracedo. El otro punto son los fármacos. Y dentro de los fármacos me gustaría destacar aquellos fármacos que están tremendamente implicados en nuestra población general. Me refiero a los antihipertensivos y en concreto los inhibidores del sistema renina-angiotensina y en general, ¿me pasas la siguiente, por favor? Tanto los IECAs como los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. En este sentido, nosotros hemos hecho una aportación reciente que está pendiente de publicación en la Revista Española de Cardiología y en colaboración con el Servicio de Cardiología, hemos revisado los primeros casi 1.000 pacientes diagnosticados de COVID en nuestra área sanitaria, 965 concretamente, de los cuales ingresaron en el hospital 24%. Así, esa unidad de cuidados intensivos. Y siguiente diapositiva, en el análisis multivariante no pudimos confirmar que era ni un efecto protector ni un efecto deleterio del uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina. Por tanto, tenemos que concluir que parece que existir un efecto neutro de la inhibición del sistema renina-angiotensina con la evolución de la enfermedad. Esto mismo se ha publicado muy recientemente, en esta misma semana, en la serie china, la primera serie de Wuhan, donde se ve que el efecto se confirma también el efecto neutro. Existen otros estudios a posteriori que también muestran lo mismo, un efecto neutro, ni favorable ni deleterio de la evolución de estos pacientes tratados con IECAS o comparados. Siguiente diapositiva. Pero volviendo a... Monse, ¿me pasas la siguiente, por favor? Volviendo a la población que hemos dejado, a la población que ha dejado tras de sí la pandemia sensibilizada, tendremos que decir que estas son más o menos las cifras, estos datos son datos epidemiológicos del Ministerio, donde podemos ver que hay un porcentaje muy pequeño de la población que ha sido infectada. Sabemos que la población de protegidos es un poco menor incluso que la de infectados. No todos los infectados desarrollan anticuerpos, al menos anticuerpos neutralizantes. En algún subgrupo de población puede llegar hasta el 30%, sobre todo en aquellos colectivos, quizás las personas más mayores, entre otras, pero no siempre las personas más mayores. Y por lo tanto vemos que han quedado sin contacto con el virus una parte muy importante, más del 80% de nuestra población. Siguiente. Por tanto, podemos decir que la medida del confinamiento es una medida drástica, pero es una medida muy eficaz, y de hecho lo ha sido como medida de contención de la pandemia. Tenemos que decir que cuando pretendemos acabar con una medida tan drástica como es el confinamiento, tenemos que asegurarnos de que la enfermedad cumple una serie de características, y entre ellas es el nivel de incidencia de la enfermedad en la comunidad. Tenemos que ver que este nivel de incidencia, como está ocurriendo en España, está claramente disminuyendo y tendiendo a cero. Tenemos que ver también el espectro de la enfermedad, a quién afecta, a qué subgrupos de la población especialmente, y también cómo afecta. Tenemos que saber también en todo momento la penetración del virus, y esto lo podemos hacer midiendo por test específicos, test de los que hoy en día se disponen ya desde atención primaria y de forma prácticamente indiscriminada. Y por último, tenemos que saber algo muy importante, tremendamente relevante para el futuro de nuestra población, que es el nivel de inmunidad protectora en la comunidad. Efectivamente, hay una inmunidad a nivel individual, pero también hay una inmunidad protectora que llamamos inmunidad protectora de rebaño. Esta inmunidad de rebaño que impide que una pandemia se difunda dentro de una comunidad viene muy caracterizada o es muy dependiente del R0. Y este R0 es pues la capacidad que tiene de contagiar una persona infectada. Normalmente, en el caso del virus del que estamos hablando, del SARS-CoV-2 en el COVID-19, es de 2,2. Perdona, volvemos al anterior. Bien. Mediante este tercero podemos calcular que la población que tendría que estar inmunizada para que estuviera realmente protegida la comunidad sería de un 55%. Para darnos idea, la pandemia de la gripe del 2009, gripe A,
H1N1 y la inmunidad de rebaño, el R0 en este caso de este virus, del H1N1, el R0 era más bajo de 1,7 y el nivel de inmunidad que se precisaba para proteger la inmunidad es del 41%. Por tanto, nos damos cuenta que estamos hablando de unas cifras muy lejos de las que estamos en la actualidad, que no llegamos ni al 15% en el mejor de los casos y en el mejor de las comunidades. Siguiente. Por tanto, ¿cómo estamos? Pues estamos a la espera de qué ocurrirá en el futuro. ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, pues muchos expertos dicen que probablemente venga otra oleada, que venga otro brote. Si realmente viene otro brote, aumentarán los infectados. Difícilmente tanto como hasta conseguir una protección del 55%. Habrá parte de la población que esté inmunizada. Habrá parte de la población que haya sido contagiada pero que no esté inmunizada. Tampoco sabemos si esta gente que está realmente inmunizada se puede reinfectar, hasta qué punto están protegidos. Lo que está claro es que la población que no haya contactado con el virus tendrá que contractar si aparecen otros brotes. Y lo más importante realmente es aquello que se nos avecina, las secuelas físicas, las secuelas psíquicas, de las secuelas físicas y psíquicas de las personas enfermas y sobre todo que han ingresado en el hospital, las secuelas relacionadas también con aquellos pacientes crónicos que no han podido ser atendidos durante este periodo, durante esta etapa, las secuelas del confinamiento, secuelas físicas y secuelas psíquicas y, como no, lo que decíamos antes, las importantes secuelas socioeconómicas que sin duda conllevarán un aumento muy importante de la cronicidad. ¿Me pones la última, por favor? Como conclusiones, diremos que la pandemia ha afectado a España de muy diferentes formas, que la mayoría de las comunidades se quedan sin ninguna inmunidad para nuevos brotes, que todas las comunidades se quedan en cierto modo preparadas en lo que es infraestructuras que se han montado de una forma muy rápida, probablemente en material y en personal sanitario, aunque esto habría que poner un interrogante. Habría que esperar a ver las secuelas de los afectados, físicas y psíquicas, secuelas también de los que se afectarán si hay otros brotes, que probablemente, y de hecho están apareciendo pequeños brotes por lo menos, también las que han quedado por las medidas para la contención y por la desatención de los crónicos. Sin duda, repito, las consecuencias socioeconómicas pueden ser peores que las sanitarias y puede ser incluso la peor parte de la pandemia. Y finalmente, decir que a todo esto seguimos sin un tratamiento específico. Todos los estudios en este sentido pues realmente son bastante decepcionantes en cuanto a resultados y esperando la vacuna. Y quizás este sea lo más esperanzador. Más de 100 vacunas en desarrollo, más de 10 vacunas que han superado ya la fase 1 y parece ser que en unos meses, probablemente en 6 meses, podríamos disponer ya de algunas vacunas en este sentido. Vacunas que están dando resultados en cuanto a seguridad, pero también en eficacia en esta fase 1. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pose. Gracias por su intervención. Es el turno ahora de la intervención del doctor Rafael Matesanz. Gracias a todos y una vez presentada la introducción del profesor Pose, contándonos los aspectos generales de lo que ha sido lo que está siendo la infección por el COVID-19, yo voy a intentar hacer un vínculo de unión entre lo que es el tema de la cronicidad y la perspectiva que se nos va a plantear desde este punto de vista de la cronicidad en la post-pandemia con el COVID-19. Entonces, voy a comenzar mi presentación pues mostrando que el 13 de diciembre de 2019, hace 6 meses, aunque realmente pues con todo lo ocurrido parece que han pasado siglos, se presentó en Santiago la cátedra de cronicidad, a la que hoy estamos atendiendo a este seminario. Pasa la siguiente, Monse, por favor. Y entonces allí analizábamos cuáles son las bases de este problema, del tema de la cronicidad, abordando pues lo que se llama la Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, un documento relativamente moderno del Ministerio de Sanidad, en el que se pone de manifiesto que el 34% de la población española presenta al menos un problema crónico, y esto es un porcentaje que llega al 77% en los mayores de 65. Es decir, 1 de cada 3 españoles tiene un problema crónico
1%, y cuando se pasa de los 65 años este porcentaje son 3 de cada 4 y se acerca al 100% a medida que se va subiendo la edad. Y se sabe también, y esto es importante en relación con lo que vamos a tratar ahora, que este porcentaje es superior en las mujeres, sobre todo en las de las rentas bajas, y que tanto la situación económica como la laboral influyen en el mismo. Pasa a la siguiente. Las repercusiones se dan en todos los órdenes y podemos medir muchas cosas para valorar la intensidad de la cronicidad. Por ejemplo, el consumo de fármacos. A partir de los 65 años, más de la tercera parte consumen 4 o más fármacos, alrededor de un 11%, 6 o más fármacos, y hay un grupo de ancianos que consumen más de 9 fármacos y son los grandes consumidores de fármacos, que es un 0,63%. La polimedicación es algo que se expande por la población española y de toda la Europa occidental, sobre todo, a un ritmo pues galopante, y de hecho se ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años. Si analizamos las repercusiones económicas de la cronicidad, pues el 76% de las actuaciones médicas, tanto en atención primaria como en hospitalaria, tienen que ver con el tema de la cronicidad, y se calcula que un 4% de los pacientes crónicos con uno o varios problemas de salud consumen hasta el 60% del presupuesto sanitario. Pasa a la siguiente. Bien, el enfoque de la cronicidad, pues allí coincidíamos en que pasaba por una serie de aspectos en los que creo que podemos coincidir, por una mejor coordinación sociosanitaria, por una garantía de la continuidad asistencial, por la potenciación de los cuidados a domicilio, por la potenciación y la capacidad resolutiva de la atención primaria y, desde luego, por la informatización y telemedicina para una mejor atención de este tipo de enfermos fuera del hospital. Bien, eso podrían ser algunas de las conclusiones de aquella reunión. Pasa a la siguiente. Y entonces, bueno, pues de repente pues llegó la crisis que cambió y alteró absolutamente todas nuestras vidas y, por supuesto, también la sanidad. Pasa a la siguiente, pues señalar unas palabras de John Fitzgerald Kennedy, que decía que los chinos utilizan 2 pinceladas para escribir la palabra crisis, y son esas que hay arriba. Una significa peligro y la otra pues significa oportunidad. En cada crisis, decía Kennedy, toma conciencia del peligro, pero también reconoce la oportunidad. Bien, ¿qué oportunidad nos puede dar esta crisis respecto a la sanidad en general y a la atención a la cronicidad en particular? Pasa a la siguiente. Bueno, en estos momentos seguramente habrán oído hablar de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, una comisión que se ha constituido recientemente en el Congreso de los Diputados y en la que de momento pues ha habido más bronca que otra cosa. Pero uno de los apartados que tiene que diseñar esta comisión y que probablemente vaya a tener una importancia grande en el futuro de la sanidad es precisamente la reconstrucción de nuestro sistema sanitario. Bien, yo he tenido, no sé si la suerte o la desgracia de ser convocado para esta comisión, y en consecuencia, pues en estos días he estado pues analizando lo que mucha gente, muchos expertos de nuestro sistema sanitario plantean para la sanidad post-COVID-19, y haciendo una especie de recopilación para después presentar pues estas conclusiones ante la comisión y ver a ver qué es lo que se puede acordar en ella. Me pasa la siguiente, por favor. La siguiente, Mons. Bien, pues sucede, analizando pues, estas reflexiones de los expertos, que las líneas generales que se plantean, en primer lugar, es una reconsideración global del sistema. Si algo queda claro es que el hecho de que la sanidad, el sistema sanitario quede como hasta ahora, yo creo que no es una opción, que el sistema sanitario va a tener que cambiar y mucho. Y entonces este cambio debe pivotar sobre una serie de ejes. Por una parte, pues todo el mundo coincide en que va a ser el momento de potenciar la atención primaria, que tenemos que reflexionar muy mucho de que no solo existe el hospital, que es lo que muchas veces bueno, pues se ha pretendido decir de nuestro sistema, que no solamente hay enfermos agudos, sino que por supuesto hay muchos enfermos crónicos y aquí los estamos tratando, que es necesario una mejor coordinación sociosanitaria. Yo creo que eso ha quedado claro y diáfano a lo largo de esta crisis,
que la primaria tiene que tener un papel crucial, tanto en posibles recaídas de la epidemia de COVID-19 como en general en el futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud, potenciando no solamente su papel actual, sino sobre todo su acción comunitaria y también de salud pública. Que igualmente los cuidados a domicilio van a ser fundamentales y que la informatización de la sanidad y la telemedicina es algo que va a tener que jugar un papel cada día más destacado. En suma, todo va en la línea de una mejor atención a la cronicidad. Pasa a la siguiente. Y bueno, pues ya de hecho durante la pandemia, y estoy seguro que a partir de ahora ya muchas cosas están cambiando, no solamente en la sanidad española, sino en la mundial, pues desde las teleconsultas hasta atención domiciliaria, todo este tipo de cosas que ahora podemos discutir. Y como les decía antes, pues yo creo que todo sigue igual, no es una opción, no va a ser una opción para nuestro sistema. Pasa a la siguiente. Después de todos los efectos negativos que está teniendo esta crisis, yo creo que si hay algo positivo es que es preciso aprovechar la ocasión que nos brinda esta conciencia colectiva en nuestros políticos y yo creo que en la sociedad de que es necesario reconducir nuestro sistema hacia algo distinto a lo que hemos tenido hasta ahora y que hay que basar todo esto pues, en el empoderamiento de los profesionales y la profesionalización de la gestión. Dos aspectos que en el empoderamiento de los profesionales se ha visto claramente que han sido capaces de organizarse y muy bien en estos 2 meses y dar de sí pues todo lo posible y desde luego la necesidad de que por fin la gestión de nuestra sanidad pues esté en manos de gente que realmente sea experta y que nos pueda conducir a los mejores resultados posibles. Pasa a la siguiente. Y en fin, en suma, pues esta ha sido mi presentación y a partir de aquí, pues en el apartado de las preguntas podremos comentar todos estos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Matesanz. Buenas tardes, doctor Bengoa. Yo creo que ya hemos visto que el impacto del COVID ha sido muy importante y a la vez que el Sistema Nacional de Salud ha tenido una capacidad de adaptación fantástica y en tiempo real. Sabemos que tenemos que esperar, según 2 o 3 estudios, que ya hay un aumento del 20% de mortalidad en cáncer. Si concebimos el cáncer es como una enfermedad crónica, además. Porque obviamente no se han hecho mucha prevención, muchos screenings y se han retrasado muchos tratamientos. Sabemos que a nivel renal, en terapia renal, entre un 20 y un 40% de los pacientes que han pasado por UCI van a necesitar algún tipo de diálisis y tratamiento renal. Sabemos y hemos visto, obviamente, la exacerbación de inequidades y unas residencias muy deshumanizadas que tenemos que, obviamente, corregir y rápido. Todos estos y muchas más, obviamente, porque la lista es muy larga, se ha hecho visible todas estas debilidades que tenemos en el sistema. Eso, en ese sentido, nos ha venido bien porque nos ha mostrado un diagnóstico que no queríamos ver. Y ahora el problema que hay es que muchos de esos males son estructurales y que, obviamente, al ser estructurales, pues no tienen una respuesta fácil y mucho menos, obviamente, en un contexto sin vacuna y sin tratamiento. Siguiente. Entonces, una cosa que esperamos poder seguir desde, obviamente, la cátedra es a ver cuántos de estos 240, 250.000 pacientes que ha habido en España van a ser crónicos de una forma u otra. Siguiente. Sabemos, esto ha estado recorriendo el país en distintos formatos, pero básicamente sabemos que vamos a tener que gestionar oleadas. Una primera oleada que ya se ha gestionado, está, digamos, obviamente por el ámbito de los profesionales de la salud, enfermería, medicina, etcétera. Sabemos que va a haber una oleada precisamente de seguimiento, es esa pequeña en la gráfica de seguimiento de esos pacientes.
Sabemos que va a haber que recuperar a un montón de enfermos, tanto agudos como crónicos, pospuestos en el tratamiento. Y sabemos en la línea roja que hay una cuarta oleada, digamos, más escondida, que es esta oleada de la salud mental que vamos a tener que trabajar. Entonces, en términos clínicos y de gestión y políticos, pues hace falta intervenir de forma organizada sobre todo eso. Siguiente. Por lo tanto, ha habido por el post-COVID una oportunidad, como ha mencionado el doctor Matesanz, para la medicina. El conocimiento clínico obviamente ha sido exponencial. Hay un conocimiento que no teníamos hace 4 meses, ahora sí. Hay un conocimiento epidemiológico exponencial. Y yo diría que ha habido poco conocimiento político, y luego vuelvo un poquito a eso. La oportunidad, por lo tanto, en el ámbito clínico, digamos, es claro, pero hay que ver si esto es una oportunidad para el Sistema Nacional de Salud. Los pasos que conviene pensar que tenemos que ir pasando como un proceso para asegurar que sí podemos reformar el Sistema Nacional de Salud, ya no, como decía, en el ámbito de proveedores y clínicos, sino ya como modelo asistencial nuevo que necesitaremos para estar, digamos, con un sistema sociosanitario más constructivo en este siglo. Simplemente voy a pasar muy rápido estos 8 pasos de Kotter. Siguiente. Entonces, siguiente. Entonces, no hace falta hablar mucho de que hay que crear un sentido de urgencia porque el COVID ya nos lo ha declarado. Es decir, COVID nos ha colocado rápidamente en una plataforma caliente. Por tanto, no hace falta crearla para darnos cuenta que tenemos que hacer algo diferente. También, en el segundo paso, yo pensando que lo que estamos viendo en el ámbito político, que creo que en estos momentos somos el país donde hay más bronca política de toda Europa, en parte desencadenada por esto, pero que ya venía obviamente preparándose. No parece que desde el ámbito político va a haber un contexto para reformar el Sistema Nacional de Salud como queremos. Y por lo tanto, yo creo que sería bueno ir pensando en algún tipo de coalición de los profesionales de salud y que puedan sugerir al ámbito político, no a través solo de comisiones en las que se convocan, sino que los profesionales de salud conformen una coalición y digan esto es nuestra propuesta para el sistema de salud. Si tuviéramos, obviamente, un marco político más constructivo, uno podría pensar en otra alternativa. En esa coalición se podría crear una visión para el cambio, con muchas de las cosas que ha comentado el doctor Posse y que sabemos todos, y el doctor Matesanz, que sabemos, digamos, todos los que estamos asistiendo, de qué tipo de modelo nos gustaría ver en el terreno. Yo creo que ahora hay como un año de ventana de oportunidad para hacer este ejercicio. No creo que van a ser muchos años. En ese momento habrá que comunicar la visión, esa visión de cambio para el Sistema Nacional de Salud, que obviamente va a ser muy importante, digamos, la oportunidad que nos está dando lo digital, pero vamos a tener que saber que solo lo digital no nos crea completamente un nuevo modelo asistencial. Por lo tanto, tenemos que proponer una visión que va más allí que lo digital. Siguiente. Tenemos que, digamos, mantener toda la desburocratización que ha habido durante la gestión del COVID-19. Se ha desburocratizado el sistema, se han acelerado un montón de procesos y de traslados de personal, etcétera, de un sitio a otro. Pues hay que mantener eso ya para siempre, en lugar de quedarnos en el modelo burocrático que teníamos antes. Si no, el sector público no consigue
digamos, gestionarse de una forma ágil. Sabemos que entonces, en términos de gestión del cambio, tenemos que encontrar algunos triunfos para ir viendo que estamos avanzando estos cambios oportunistas, algunos lo digital y algunos otros, pero estos cambios a corto plazo tenemos que ir demostrando que vamos dando pasos. Siguiente. Y por fin, saber que va a haber distintos, digamos, ejemplos de buenas prácticas en distintas partes de España de qué es un nuevo modelo asistencial, y eso hay que asegurarse que se extienda por todo el país rápidamente, y por fin es necesario ver si, y en este caso obviamente si hace falta mucha intervención del ámbito político, que es anclar el cambio en la cultura del Sistema Nacional de Salud, a la cultura del Sistema Nacional de Salud. Es decir, ahí es posible que necesitemos legislación. Entonces, simplemente la siguiente, explicar que todas estas etapas son etapas que hay que ir quemando si se quiere poder avanzar. Sería mejor que se pudiera avanzar gracias al impulso político, pero si no, hay que pensar en una alternativa de trabajo. Siguiente. Y por fin, simplemente para cerrar, decir esto que comentaba el otro día, la reforma francesa, los clínicos, enfermería, todos los profesionales de salud le dicen a Macron y a todos los políticos en Francia: habéis contado con nosotros, nos gustaría saber si podemos contar con vosotros. Y yo lo dejaría ahí y hablamos ya de vuestras reflexiones y vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Bengoa. Bueno, pues vamos a abrir el debate. Entonces, todavía ustedes no han hecho ninguna pregunta. Hay una reflexión que voy a leer en voz alta. Juan Alberto Paz dice: qué buena observación cuando hablaban ustedes de los crónicos. Qué buena observación que los 240.000 COVID-19 serán crónicos. Muchas de las enfermedades autoinmunes tienen su origen en la enfermedad infecciosa. Esta es una de las reflexiones que nos pone uno de los oyentes. Y nos gustaría que os animéis y se animen a hacer preguntas a los expertos a través del chat de la reunión. Y mientras tanto ustedes se animan, pues yo le voy a hacer una pregunta al doctor Matesanz. Doctor Matesanz, ¿qué impacto tuvo la crisis económica del 2008-2013 en el programa de trasplantes nacional? ¿Nos podría dar usted algunas lecciones para esta crisis? Bueno, por lo que se refiere al programa de trasplantes, pues significó lo que en general para todo el Sistema Nacional de Salud, una prueba de esfuerzo. Es decir, hubo que hacer lo mismo, solo que con muchos menos recursos, tanto de camas de UBI como de profesionales, como de absolutamente de todo. Algo que ahora se ha repetido, solo que con muchísimo más intensidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues cuando se planteó esta crisis, el primer año pues tuvimos un ligero descenso, y a partir de ahí pues el sistema se fue adaptando hasta que posteriormente consiguió seguir creciendo. Pero, por ejemplo, partidas como la formación de los profesionales dedicados a la donación y al trasplante pues se vieron reducidas en un 20% y después no se han recuperado. Es decir, quedaron heridas, quedaron cicatrices sin duda. En estos momentos, pues todo el Sistema Nacional de Salud está siendo sometido a una prueba de esfuerzo brutal, de la que parece que en su máximo punto pues ha salido por lo menos vivo, que era algo que en un momento determinado pues se pudo temer que en algunas comunidades simplemente el sistema se viera totalmente sobrepasado. Si hablamos de los trasplantes, bueno, los trasplantes han caído entre un 80 y un 90% a partir del estado de alarma durante el mes de marzo y abril, porque los trasplantes, realmente la donación de órganos es un termómetro muy fiel de cómo están las UBIs, de cómo está el hospital en general. Y claro, todas las UBIs estaban llenas de pacientes con COVID, y con lo cual eso eliminó cualquier posibilidad de donación. A partir de ahí, bueno, pues a medida que los hospitales han ido disminuyendo la presión, pues ha ido subiendo, igual que han ido subiendo pues otras actividades, afortunadamente, de nuestro Sistema Nacional de Salud, porque claro, los efectos colaterales del coronavirus
aparte de los pacientes infectados, son todas las patologías que desgraciadamente han dejado de atenderse. Algunas las ponía de manifiesto el Rafa Bengoa y bueno, pues se ha registrado tanto en España como en Italia, por ejemplo, una reducción de la gente que ha acudido con infarto a los hospitales de hasta un 50%. Las listas de espera, pues que ya estaban disparadas, se van a disparar más todavía. Y en fin, vamos a pasar en ese sentido pues una etapa bastante complicada, sin duda. Muchas gracias, doctor Matesanz. Bueno, nuestros asistentes se han empezado a animar a hacer preguntas a través del chat y paso a ver la de David Díaz, que dice: gracias por sus interesantes reflexiones compartidas. Me gustaría que el doctor Bengoa nos diera pistas a las escuelas de salud, a las escuelas de pacientes, aprovechar la experiencia de los pacientes crónicos en esta nueva etapa. Doctor Bengoa. ¿Le vuelvo a repetir la pregunta? He oído bien, gracias. He oído vale. Bien. A ver, yo creo que todos sabemos que en el ámbito político todos hemos dicho muchas veces que los pacientes necesitan tener más voz en el sistema. No la han tenido. Por ejemplo, en esta comisión en la que va a estar participando el doctor Matesanz, espero que puedan acudir también distintos organismos que representan a los pacientes para, digamos, exigir que el sistema de salud del futuro tenga unos procesos que permitan darle más voz a los pacientes. La otra cosa es que toda la gente que obviamente está en las escuelas de pacientes y otras en esa red de escuelas bastante poderosa que tenemos en el país, yo creo que nos puede mostrar que sabemos cómo hacerlo, pero que necesita un marco mucho más promocionador de la voz del paciente. En estos momentos no existe ese paraguas que permita a los pacientes realmente añadir el valor que podrían en el sistema. Gracias, doctor Bengoa. La siguiente pregunta es del doctor Celso Iglesias, de Asturias, que dice: ¿piensan que la oleada de problemas de salud mental que se plantea en el gráfico, que es mayor y más mantenida que la curva de la pandemia, es algo realmente esperable? ¿Y conocen de dónde salen los datos que permiten esa estimación? Ya que en el documento no las aportan. Gracias. Creo que es una pregunta también para usted, doctor Bengoa, que fue quien presentó la gráfica. Sí, es un informe del New England Journal of Medicine de marzo, en el que tiran para atrás en relación a otras crisis y en la que se nota que, porque estamos en un modelo muy centrado digamos, en lo agudo, hay distintos grupos de crónicos que no reciben la atención necesaria y, por lo tanto, lo que intentan con los datos que solo había durante un mes y medio, lo que intentan demostrar es que es muy importante saber que ese grupo de pacientes han sido, obviamente, como otros, obviamente, pacientes crónicos, pero que tiene sus especificidades, la salud mental, y que necesita que se diseñe un programa especial para asegurar que sí se pueden recuperar todos los pacientes desatendidos en esta epidemia. Muchas gracias, doctor Bengoa. La siguiente pregunta es de Laura Quintas Lorenzo, que es la presidenta de la Asociación Gallega de Hemofilia, que dice: buenas tardes, mi observación es sobre cómo vamos a hacer esa reconstrucción o cambio de modelo. El doctor Bengoa lo ha expuesto muy bien y desde un punto muy optimista, mi aportación a este punto es que no solo con el compromiso de los profesionales sanitarios y autoridades políticas, el cambio y reconstrucción no será posible sin la participación de las entidades de pacientes y de la ciudadanía en general. Es una pregunta, es una reflexión. Si quieren alguno de ustedes intervenir para dar alguna reflexión más. Si no, continúo con la siguiente.
Juanjo dice cómo se puede conjugar una reforma estructural de un sistema nacional de salud sólido sobre una organización estatal autonómica, ni federal, ni centralista, pero disfuncional y no equitativa. Esta pregunta va un poco orientada al doctor Bengoa, pero a lo mejor el doctor Matesanz también quiere aportar alguna reflexión. Sí, pero si me permites, Monse, algunos comentarios. Vamos a ver, yo creo que modificar la situación del actual Sistema Nacional de Salud, desde luego, no es fácil sin hacer cambios muy profundos. Aquí hay que partir de una base y es nuestra Constitución establece una descentralización, un sistema descentralizado en el cual, pues las competencias de gestión, por decirlo así, están transferidas a las comunidades y eso está ahí. Ahora, una de las cosas que ha ocurrido y que ha venido ocurriendo desde hace ya muchos años, yo diría que desde que comenzaron las transferencias y se ha agudizado desde que se transfirió definitivamente las últimas 10 comunidades del INSAL en el año 2001, pues ha sido un adelgazamiento y una banalización, por decirlo de alguna manera, del Ministerio de Sanidad. Esto se ha visto de una forma clamorosa en esta crisis, cuando se ha pretendido, pues dirigir todo el sistema de una forma centralizada con una estructura que es realmente mínima y que además no está preparada para eso. Entonces, si queremos realmente dar la vuelta al sistema, el tema de la gobernanza, el tema del papel del Ministerio de Sanidad y su relación con las comunidades autónomas debe ser absolutamente reconsiderado. Pues por no decir otra cosa, pues por ejemplo, los fondos de cohesión, que en estos momentos pues son realmente mínimos, ¿no? Algo así como 3 millones de euros, pues hay quien pone de manifiesto que debería ser cuando menos el 3% de todo el presupuesto del Sistema Nacional de Salud para que realmente tuvieran un papel. O, por ejemplo, el Ministerio, que tendría que tener una estructura mucho más sólida y estar liderado por profesionales, es decir, no por gente que fuera a aprender la carrera cuando ocupa el puesto de ministro. Bueno, pues realmente tendría que hacer una serie o crear una serie de agencias que respondiesen a los problemas reales de la sanidad, que fuesen técnicas y dirigidas por técnicos de prestigio. La primera que se ha hecho en Fármata pues ha sido la Agencia Nacional de Salud Pública, algo previsto desde el año 2011 y que nunca se llevó a cabo. Es decir, toda una serie de cosas de reconstruir los papeles que han tenido hasta ahora, un cambio en el papel del Consejo Interterritorial. Es decir, la gobernanza de todo el sistema tiene que cambiar de una forma muy clara y esto se debería acompañar pues de unos cambios presupuestarios muy importantes. Se ha dicho una y mil veces que del 6,2% del PIB que estamos gastando en estos momentos, cuando menos nos deberíamos aproximar a la media de los países de la Unión Europea. Deberíamos llegar a un 7, un 7,5. Sin ese aumento presupuestario, yo creo que nada es posible, ¿no? En fin, son muchas cosas las que se pueden ir discutiendo, pero insisto, si no se hace un cambio radical, pues corremos el riesgo de dejarlo todo como está en este momento. Gracias. La siguiente pregunta la escribe uno de los directores gerentes de un hospital San Juan de Dios de España, que dice que qué opinan acerca del papel de la colaboración público-privada a partir de ahora. ¿Cómo ha afectado esta crisis a la visión de la misma? ¿Quién se anima a contestar? ¿Doctor Bengoa? Muy bien. Bueno, yo creo que el sistema público y los fondos que acaba de mencionar Rafa Matesanz, que me imagino que se discutirán en esas comisiones, deben esencialmente ir hacia el sistema público de salud, hacia el fortalecimiento de la provisión pública. Hemos visto que durante la epidemia el sistema privado sí se ha puesto manos a la obra y ha estado apoyando el sistema público. Yo creo que lo que tenemos que ver es si en el caso de que entren nuevos fondos, esos nuevos fondos hacia qué estructuras van a ir dirigidos. Si en alguna comunidad autónoma se prioriza, o a nivel de todo el país, se prioriza
que esos fondos vayan a la estructura privada, pues ahí estaríamos cometiendo un error. Yo creo que es importante que la estructura privada siga viéndose como una estructura complementaria a la pública y que los nuevos fondos tienen que reforzar las estructuras que necesitamos no para epidemias, sino para la gestión de los crónicos que hemos visto que van a ir subiendo de forma dramática. Gracias, doctor Bengoa. Una pregunta para el doctor Antonio Posse. La respuesta de los profesionales sanitarios ha sido evidente, tanto por el nivel de compromiso mostrado como por la capacidad de adaptación. De cara al futuro, ese nivel de compromiso es posible que se mantenga, pero ¿qué nivel de compromiso y adaptación se le va a pedir a la población para que sea copartícipe en todo lo relacionado con el mantenimiento y mejora de su salud? Bueno, realmente la colaboración no del colectivo médico, sino de todos los profesionales sanitarios en España, yo creo que ha sido increíble. Yo no diría solo en España, probablemente a nivel mundial, y de todo el personal sanitario, repito, no solo el médico. ¿Qué se le puede exigir a la población? Pues yo creo que con exigirle que respeten y que sigan las indicaciones que se le están facilitando y que se le están pidiendo desde el colectivo sanitario, yo creo que ya sería todo lo que se le puede pedir, porque con eso probablemente podamos salvar al menos este brote de la pandemia. Si no es así, y parece que en algunos sitios no está siendo así claramente, y esto ha ocurrido con menos de 24 horas de levantarse el confinamiento, pues realmente volveremos atrás. Volver atrás en esta crisis sería realmente un auténtico caos. Si tenemos que volver a empezar y tenemos que volver a medidas como el confinamiento, pues yo creo que la recuperación sería realmente prácticamente imposible. Yo creo que hay que pedir responsabilidad con responsabilidad, hay que pedir protagonismo. En definitiva, creo que la base del control ahora de la pandemia es precisamente la población general. Gracias, doctor Posse. Otra cuestión. ¿Hay alguna posibilidad de virar hacia modelos sanitarios como el francés o el alemán, en los cuales los profesionales tienen mayor relevancia en la dirección y son más resolutivos, aunque son más caros que el nuestro? Doctor Bengoa, por favor. Hombre, yo creo que no conviene. Esos dos ejemplos siguen teniendo unos problemas, sobre todo desde el lado de la financiación, que tienen un sistema de pago al acto en muchas partes del sistema y, por lo tanto, eso crea unos incentivos muy negativos y de los que se está intentando sacudir y eliminar tanto en Obamacare como en esos mismos países. Hay mucha gente que defiende ir hacia un sistema diferente. Eso es por el lado de la financiación. Ahora, por el lado de que los profesionales deben de tener un papel muchísimo más importante en el diseño de las políticas de salud, eso está claro que en España eso se debe claramente abrir un proceso de reflexión para que los profesionales puedan, dentro del marco que tenemos del Sistema Nacional de Salud, dentro de ese marco podamos asegurar que los profesionales tienen mucho más voz que la que tienen hoy y, por repetir, obviamente, también los pacientes mucho más voz. Intentar mirar hacia modelos que están intentando, en muchos sentidos, parecerse a nosotros, porque son dos modelos, los mencionados, que tienen un nivel de fragmentación asistencial mucho mayor, que tienen unos sistemas de información mucho más retrasados que nosotros, pues sería un retroceso. Gracias, doctor Bengoa. Son las 6. Hay muchas preguntas, hay muchas reflexiones. Yo les pregunto a los expertos si están de acuerdo en prolongar un poco más este seminario, porque hay preguntas muy interesantes y todo el mundo sigue conectado. ¿Qué les parece, doctores? Sí, adelante. Sí. Bueno, por supuesto. No es normal que no acabemos en hora, que ahora son las 6, pero dada la importancia de las preguntas que están escribiéndose en el chat de la reunión, vamos a prolongar este seminario y vamos a continuar haciendo preguntas a los expertos.
Aquí una pregunta para el doctor Mastesanz que dice, para que los pacientes tengan protagonismo, los políticos deben creer que pueden aportar y dar un marco para ello. Por tanto, apostar por las estructuras que fomentan esta participación. ¿Cuál es su opinión, doctor Mastesanz? Sí, yo creo que esto es, es reiterar lo obvio, ¿no? Me parece que eso es fundamental en estos momentos en todos los sistemas de salud, que la participación de los profesionales primero y de los pacientes muy fundamentalmente es fundamental. Entonces, yo creo que en España ese es un tema que está poco desarrollado. Hay muchas iniciativas, pero realmente no hay un canal adecuado, o por lo menos a mí los políticos no me han transmitido que hayan encontrado el canal más adecuado para que los pacientes participen. Yo, en mi experiencia de gestión más dilatada, que ha sido en la Organización Nacional de Trasplantes, la verdad es que allí las organizaciones de pacientes afortunadamente estaban bastante bien estructuradas y nosotros sí les dábamos audiencia y desde luego sí atendíamos a las indicaciones que ellos nos iban haciendo. Pero creo que en esto el sistema tiene que hacer un esfuerzo para estructurar de una forma clara y además sin tener interferencias de otras entidades, pues una participación real por parte de los enfermos. Yo creo que este es uno de los capítulos pendientes que habrá que sin duda que atacar en el futuro próximo. Bien, esta pregunta para el doctor Posse. Doctor Posse, el amor, si no va acompañado de presupuestos, no es amor verdadero. Esta pregunta nos va a preguntar Javier, por su apellido, pero dice que se está cargando sobre la atención primaria mucho de la carga del enfrentamiento ante la pandemia y la transformación del sistema. ¿Cómo ve la oportunidad de la atención primaria para desplegar su verdadero potencial en este momento? Se la hago a usted, doctor Posse, que además es especialista. Quizás lo esté metiendo en un atolladero, pero no. No, está bien. No, el problema de la atención primaria viene de muy atrás. O sea, la atención primaria realmente ya antes de esta crisis estaba teniendo realmente una crisis, la crisis de la atención primaria. Y desde hace tiempo se dijo que había que, de alguna forma, que potenciar la atención primaria. Es cierto que fueron más palabras que hechos y esa es una realidad. La realidad y lo que estamos viendo cada día o lo que veíamos hasta ahora es que la atención primaria se está cada vez burocratizando más. Realmente las listas de pacientes que se tenían que ver eran espectaculares, no había tiempo para ver a los pacientes, había que ver pacientes cada 5, como muchísimo, cada 10 minutos, y esto se acompañaba además de cantidad de documentos, de burocracia que tenían que resolverse en primaria, ¿no? Bueno, parece que ahora sí que se quiere dar un vuelco a la atención primaria. Yo no sé si realmente se hará o no se hará. Realmente, hasta el momento, muchas trazas tampoco las hay. Aquí hubo planes en este sentido. Rafa estuvo precisamente muy implicado en este sentido. Parece que aquí en Galicia queremos llevarlo pues cuanto antes, que primaria se potencie y que tenga un papel protagonista. Yo creo que también es muy necesario que primaria esté muy bien coordinada con la atención primaria, con atención hospitalaria. Eso es algo que al menos aquí, al menos en Galicia, realmente nunca se ha visto. Atención primaria discurre por un lado, atención hospitalaria discurre por el otro y pues si coincidimos, pues muy bien, nos saludamos, pero nada más. Yo creo que eso hay que cambiar y hay que tratar de hacer el proceso de continuidad asistencial también para el paciente que se vea a nivel hospitalario y a nivel primario, pero realmente el paciente es de atención primaria y los médicos de los hospitales somos simplemente médicos consultores. Esa es mi opinión, claramente, y la defiendo siempre en cualquier foro, ¿no? Monse, ¿puedo añadir un...? Sí, por supuesto, doctor Mastesanz. No, yo quería decir que en este tema, que a mí me parece crucial en todo el cambio del Sistema Nacional de Salud, el dar un nuevo papel a la primaria, aquí sí que realmente hay que hablar de cifras. Si no, en estos momentos la participación en el gasto sanitario de la atención primaria pues está en el 13 y pico %. Si no se llega a un 20%, a que una quinta parte del presupuesto sanitario vaya a primaria, realmente es muy difícil que a primaria se le puedan dar pues nuevos cometidos y que verdaderamente se pueda
frenar pues toda esta burocracia y toda esta presión asistencial del doctor Pose, y que realmente ha sido uno de los aspectos que más se han destacado en las comunidades que más han sufrido con la epidemia de coronavirus. Por ejemplo, en el tema de Madrid, que ha estado al borde de estar desbordada tanto en la atención primaria como en hospitalaria. Bueno, pues es que ya de por sí la primaria es que no ha podido dar de sí. En estos momentos, bueno, por ejemplo, el hospital de IFEMA pues es relleno con mucha gente de primaria, y en estos momentos pues está en una situación de debilidad. Si realmente le queremos dar un papel central, un movimiento de este tipo, en mi opinión, es absolutamente necesario. Si no se hace este movimiento presupuestario, yo creo que todo lo que digamos de la potenciación de la primaria se van a quedar en palabras y nada más. Gracias, doctor Montesano. Esta pregunta para el doctor Rafael Bengoa. La doctora Ana Núñez dice: desde hace años sabemos que el Sistema Nacional de Salud debe cambiar. Pasamos la crisis del 2009 al 2012 y volvimos a lo mismo. Estamos en la era de la tecnología que ha llegado para quedarse. ¿Creéis que nuestros profesionales sanitarios están lo suficientemente maduros y unidos en España como para ser capaces de plantear la misma frase de Francia, o realmente cada estamento sanitario va a lo suyo? Gracias. Hombre, ahí la decisión sobre un modelo digital para el país, pues obviamente es una decisión, o en una comunidad autónoma en todo el país, que debe hacerse con un estándar más centralizado del que tenemos hoy. Ahora se está intentando conectar todos los sistemas, y yo creo que poco a poco se va a conseguir y se va a poder tener un salto digital en España, probablemente mejor que muchos de nuestros vecinos. Pero no ha llegado esa revolución digital al sector de forma amplia. Si lo conecto con las conversaciones anteriores, sabemos que si intentamos controlar muchos de los pacientes de forma digital, no presencial, en lugar de presencial, sabemos que bajaría mucho la presión tanto en atención primaria como en consultas externas. Sabemos que ambas están sobresaturadas, una está en primaria y el otro está en los hospitales, pero las dos se sabe ya que bajaría mucho esa presión con una medicina no presencial y digitalizada. Esto es cuestión de planificación sanitaria, no es algo que depende de los clínicos, la enfermería, etcétera, que está intentando hacer su trabajo. Lo que ellos necesitan es que se monte esa herramienta desde el ámbito de la gestión y el ámbito de la política sanitaria para que puedan hacer esa medicina no presencial y así desagobiar en parte del sistema gracias a esas herramientas. Se ha conseguido en el circuito de farmacia, no veo por qué no se puede conseguir en el resto del sector. Sí, Monse, si me permites a mí decir algo al respecto. Sí, yo diría que, bueno, si preguntamos si somos maduros, yo creo que los profesionales sanitarios en España, pues hay una generación que somos realmente maduros o muy maduros. Yo diría que demasiado maduros. Hemos perdido un poco la generación de la medicina y la generación de lo que es los medios digitales, ¿no? Pero realmente muchos de nosotros todavía pensamos o todavía piensan que la medicina virtual y la telemedicina viene a competir con la medicina de presencia física, y en absoluto, yo no estoy en absoluto de acuerdo con esto. Hay muchas cosas que sabíamos desde hace tiempo que se podían resolver sin la presencia física, y eso es lo que pretende hacer la telemedicina y la medicina digital. Y en este sentido yo creo que es un apoyo fundamental. Si ha venido para quedarse es porque puede ser un complemento no solo bueno, sino que vemos que ya es un complemento necesario para mantener una buena calidad y la buena calidad de la medicina que teníamos hasta ahora. Yo, sin duda, creo que es muy importante que nos vayamos habituando a lo que es la telemedicina, a lo que es el control a través de telemedicina y la medicina digital, sin lugar a dudas. Bueno, pues doctor Antonio, pues va a continuar usted con la siguiente pregunta.
Blanca Fernández Laschetti le dice que en Galicia tienen integrada la atención primaria y la atención hospitalizada y parece que ha sido clave en la gestión del COVID en Galicia y los buenos resultados que han tenido. ¿Es así? Sin duda, sin duda. De hecho, nosotros desde el principio, llevamos aquí en Galicia, hemos hecho la telemonitorización y en esa telemonitorización la hemos coordinado en primaria, la hemos coordinado mejor enfermería especializada y primaria. Y creo que esto que ha sido clave. Esta buena coordinación nos ha permitido, pues, por ejemplo, hacer ingresos directos sin tener que pasar, por ejemplo, por urgencias, por tanto, no sobrecargar los servicios de urgencias. Creo que nos ha servido de experiencia también para entender que muchas otras enfermedades crónicas que todavía no tenemos telemonitorizadas, que lo podemos hacer, que la colaboración con primaria va a ser fundamental para llegar a poder completar estos procesos de telemonitorización. Por ejemplo, un proceso que teníamos ya desde hace tiempo es la telemonitorización en la insuficiencia cardíaca, pero hay muchos más. Pero creo que es muy relevante la colaboración con primaria y la colaboración que hemos tenido, desde luego yo creo que ha sido un éxito y uno de los motivos del éxito que hemos tenido en atención al COVID ha sido sin duda esta colaboración con primaria, sin duda. Gracias, doctor Pose. Doctor Bengoa, Carmen Ferrer le pregunta, ¿qué lecciones hemos aprendido desde la implantación de la estrategia de la cronicidad? Parece que se ha desarrollado poco el valor de la atención domiciliaria, el papel relevante de las enfermeras, poca coordinación sociosanitaria, estructuras muy tradicionales. ¿Qué opina, doctor Bengoa? Pues ahora hay algo como 10 planes de crónicos en España, incluso uno nacional, y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para gestionar mejor los enfermos crónicos? Ya sabemos qué es lo que hay que hacer y han salido varias cosas en esta hora. En España es un problema de acción y no de diseño. Estamos todo el día diseñando, etc. Creo que, por ejemplo, si el doctor Matesanz se hubiera quedado diseñando y diseñando y diseñando el plan, obviamente, de trasplantes renales, 10, 15 años, y no hubiera pasado a la acción, pues no tendríamos el mejor sistema. Entonces, en ese hay mucho que aprender porque se pasó a la implementación. Ahora, en otras cosas, y concretamente en esta, en algunas comunidades autónomas se han dado pasos, pero no se está haciendo una implementación seria de los planes de crónicos en nuestro país. Y una pregunta, doctor Bengoa, esta ya se la hago yo. ¿Por qué no ha estado usted en ningún grupo asesor nacional para el COVID-19? Pues no lo sé, he estado asesorando a algunos otros países y es posible que en algunos grupos pues sea muy difícil, digamos, convocar a gente pues que igual va de independiente por el mundo. Entonces, aunque obviamente Rafa Matesanz es independiente, yo espero que haya bastantes personas que puedan hablar en ese foro de una forma, digamos, libre y que además les escuchen. Yo seguiré, obviamente, más en otros países que en el nuestro. Bueno, es realmente una pena, pero esperemos que esa situación cambie. La pregunta que voy a hacer a continuación es para los tres, porque tiene que ver con la universidad, con la Facultad de Medicina, y ustedes los tres son médicos. ¿Qué podemos hacer desde la Facultad de Medicina para preparar mejor a los estudiantes para este tipo de crisis? Esta es una pregunta que hace la Cátedra de Cronicidad a los tres. Por Pose, por ejemplo, que usted, que es director de la cátedra, puede darnos... Bueno, desde que comentaba, como comentaba Rafa Matesanz, desde que pusimos en marcha la Cátedra de Cronicidad, uno de nuestros objetivos fundamentales era que los alumnos de medicina, ya desde la enseñanza en la Facultad de Medicina, conocieran lo que es realmente el proceso de la cronicidad, ¿no? Este continuum de la cronicidad. Realmente es un objetivo que tenemos ahí en marcha. Yo creo que todos los alumnos, cuando salen de la facultad, por lo menos hasta ahora, no tenían muy claro lo que es esto del concepto de atender a la cronicidad, de seguir a la cronicidad. Y bueno,
realmente los hospitales donde se hacen prácticas habitualmente atienden fundamentalmente las reagudizaciones de los crónicos o a enfermos agudos. Yo pienso que es algo que es como una asignatura pendiente del grado de medicina, y ojalá que aquí en Galicia, pues, y en Santiago como pionero, pues se pueda poner también como una asignatura dentro del grado de medicina. Yo creo que eso es fundamental. En cuanto a la pandemia, que la relación de la pandemia con la cronicidad, desgraciadamente, casi todas las pandemias se ceban con los pacientes crónicos, con las personas crónicas. Esto ha sido un ejemplo más. Como decía antes, los factores de riesgo en este caso del COVID son la edad y, al lado de la edad, todos los procesos crónicos más prevalentes. Por tanto, está claro que la relación entre pandemia y cronicidad, pues, es muy, muy estrecha, y desgraciadamente es así y lo hemos visto, ¿no? Doctor Matesanz, ¿quiere añadir algo? Sí, yo creo que tanto en la facultad como en los hospitales y por parte tanto de los profesores como de los estudiantes, bueno, pues hay una especie de sublimación con el enfermo agudo, ¿no? Y que realmente luego la realidad, pues lo que nos muestra es que lo habitual es el enfermo crónico, y lo más rentable es prevenir, y sobre todo que la salud pública es fundamental. Porque aunque uno pueda pensar que este tipo de cosas como la que ha ocurrido pues no ocurren nunca, pues lo cierto es que sí ocurren, y además con una cierta periodicidad. A mí me parece que cuando salimos de la facultad, y yo salí ya hace muchísimos años, pues estamos pensando en otra cosa, y probablemente en estos momentos, y a la vista de las enseñanzas que hemos acumulado de la pandemia, pues sería bueno dar un giro también a esa orientación de los estudios. Sí, yo solo añadiría una cosa, es decir, que es necesario hacer el cambio en las universidades. Hace falta que una o dos universidades se echen y sean pioneras, como ha dicho Antonio Pose, pero no podemos esperar a que salgan esas generaciones para hacer el cambio de crónicos, porque esas generaciones van a tardar, entre estudios y mires, mucho tiempo en salir. Y el problema de crónicos es ahora, y ahora se ha agudizado además con el COVID. Por lo tanto, hay que hacer algo con la gente que está hoy trabajando en el sistema. Ya estamos llegando al final de este seminario de la Cátedra de Cronicidad. Me gustaría pedirle a cada uno de los expertos que nos ha acompañado hoy un titular de este seminario. Por favor, el doctor Matesanz, ¿qué se le ocurre? Bueno, yo creo que algo que he comentado antes, y es que el Sistema Nacional de Salud quede como estaba, ya no es una opción. Doctor Bengoa. Yo creo que sabemos, cuando miramos y tomamos una cierta perspectiva histórica, que siempre ha habido un momento de inspiración después de unas crisis. Pero tenemos que saber capturar esa inspiración y saber exactamente qué es lo que queremos hacer con este momento de oportunidad, que yo no creo que necesariamente dure mucho. Sí, yo diría que, bueno, es cierto que después de la tempestad viene la calma, pero sin embargo, aun siendo malas las consecuencias sanitarias de la pandemia, creo que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia pueden ser peores, y desde luego van a redundar en el aumento de la cronicidad. Que por lo menos esto nos sirva para mejorar también la atención al crónico, yo creo que sería una forma de aprender, ¿no? Muchas gracias. Bien, en nombre de la Cátedra de Cronicidad, agradecerle al doctor Matesanz compartir con nosotros su tiempo hoy una vez más. Los doctores Pose y Bengoa y la Cátedra de Cronicidad estamos agradecidos de que haya vuelto a acompañarnos hoy. Agradecerles a ustedes, los asistentes, su interesante e intensa participación en el chat de la reunión. Aquellas preguntas no contestadas por falta de tiempo, porque no es el estilo de la cátedra prolongar los seminarios sin edie, pues intentaremos darle respuesta en nuestro boletín informativo que la Cátedra de Cronicidad edita tras la realización de sus seminarios y otras actividades que lleva a cabo. Comunicarles que este webinar ha sido grabado y se compartirá en el canal de YouTube de la Cátedra de Cronicidad, y avanzarles como primicia que estén atentos a las redes sociales, pues en breve abriremos a la sociedad la página web de la Cátedra de Cronicidad, y tomen nota si quieren, www.ucc.es.
www.catedradecronicidad.es. A mí me gustaría finalizar con una frase del libro del doctor Matesan, Gestión con alma, que dice que para gestionar con alma hay 3 claves fundamentales. La primera es la coordinación de los equipos en cadena. La segunda, la adaptación al cambio. Y la tercera, la generación de confianza. Yo añadiría ahora, si me permite el doctor Matesanz, y un poquito de mucha inspiración, como ha mencionado el doctor Bengoa. Estas 3 claves también nos van a permitir a todos salir de esta pandemia y sobre todo, para gestionar el nuevo modelo asistencial que todos ustedes han esbozado hoy. Muchas gracias a todos. Les pedimos disculpas por los problemas tecnológicos del principio. Ha sido ajeno a nuestra voluntad. Gracias por compartir su tiempo con nosotros y hasta pronto. Muchísimas gracias.